Muy bien, seguimos en la mira. Yo recuerdo que cuando en Estados Unidos ocurrió el caso Watergate, que terminó con la carrera del presidente Richard Nixon, a partir de una investigación del diario Washington Post, se decía que la televisión no había seguido el caso desde el comienzo porque tenía un problema. Y era que el caso no tenía imágenes. Cuando la televisión es imagen, era un caso que había que contarlo. Entonces, la televisión a veces renuncia a contar algunas cosas por eso, porque le faltan imágenes, porque falta acción. Este es uno de esos casos, sobre todo cuando el principal responsable de la parte de deportes de la Intendencia, que a su vez era el director de la Comisión de Atletismo del Uruguay, de la Confederación de Atletismo de Uruguay, estaba de los dos lados del mostrador, manejaba un dinero que ahora no se sabe dónde está. Lo que quiero decir con esto es que tienen que prestar atención para entender esta historia. Bueno, y me toca la difícil tarea de poder traducir en realidad lo que bien decías tú, Gabriel, un caso que se dio a conocer la semana pasada, una investigación administrativa que está llevando adelante la Intendencia de Montevideo a raíz de una denuncia presentada por el sindicato de ADEOM, como bien decías tú, contra el coordinador ejecutivo de la Secretaría de Deportes de la Intendencia, Pablo San Martino. Algunos medios ya se hicieron eco de esta denuncia que iba por dos carriles, como bien mencionabas tú. Uno, que hablaba acerca de irregularidades en la gestión dentro de la Secretaría de Deportes de la Intendencia, y otra que tenía que ver con esta doble función que cumplía San Martino, por un lado como jerarca dentro de la comuna y por el otro como presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, ambas entidades muy ligadas, y lo que decía el sindicato de ADEOM es que, bueno, esta doble función podía tener justamente, injerencias en las funciones que cumplía. Ahí estamos viendo lo que es la denuncia presentada por ADEOM, algunos de los puntos que señalamos. Lo cierto es que San Martino fue secretario ejecutivo general de ADEOM en el año 2001, fue separado de su cargo por mal manejo de fondos, es un militante de Asamblea Uruguay, podemos ver también en pantalla la lista que integró en las últimas elecciones, y fue designado en julio de 2015 como coordinador ejecutivo de la Secretaría de Deportes. Una vez que se presentó la denuncia, San Martino pidió licencia. En principio seguía cobrando su sueldo, pero ahora la última información que tuvimos desde aquí de La Mira es que se le había retirado el goce de sueldo mientras dure la investigación y se sepa realmente dirimir estas acusaciones que hace el sindicato. Perdón, si el plazo vence, la información que tenemos es que si el plazo de la investigación vence y San Martino vuelve, no volvería al cargo en el que está el intendente Martínez, lo pondría en otro lugar hasta que se termine de aclarar este asunto. Vamos a ver cuál es esta implicancia que habría entre la Secretaría de Deportes y la Confederación Atlética del Uruguay. Para que la gente entienda, la CAU, que es la sigla que corresponde a la Confederación, es la encargada de recaudar los dineros de las inscripciones de las carreras que organiza la Intendencia de Montevideo, porque la propia comuna le dio la potestad a la CAU, que es un organismo privado, de tener una cuenta privada donde recepciona esos dineros y los gestiona. El problema está cuando de un lado y del otro del mostrador está la misma persona, y ahí era el gráfico que estábamos viendo simplemente a modo de pasarlo en limpio. La mayor autoridad en la CAU era Pablo San Martino, en la Secretaría de Deportes también era Pablo San Martino, y era él mismo quien liberaba de un lado para el otro los fondos, es decir, los liberaba y los recibía en esta cuenta que la Intendencia hizo para evitar todas las burocracias que había y que existen en el manejo de fondos dentro de la comuna. Lo cierto es que San Martino, desde que inició su gestión en julio de 2015 dentro de la Secretaría de Deportes, organizó 4 de las carreras más importantes que tiene la capital. Una, en 2015, estamos hablando de la San Felipe y Santiago, luego la carrera de las mujeres de 5 kilómetros, también la media maratón de 21 kilómetros que se realizó en el año 2016 y la otra media maratón de 42 kilómetros también en 2016. Y vamos a ver este primer gráfico, que lo elaboraron algunas federaciones de atletismo en base a 2 datos que son
públicos. La cantidad de inscriptos que se puede sacar a través de una compañía que es la que otorga los chips que tiene cada uno de los corredores y que es un dato real porque estos chips se activan cada vez que un corredor pasa por la meta para saber la cantidad real de personas que asistieron y el precio promedio que se cobró para los inscriptos de atletas nacionales y los internacionales, que como ven hay una diferencia porque hay un pago en dólares. Esta cuenta, que es una cuenta simple, da un total de las 4 carreras de 4.494.000 pesos recaudados solamente por conceptos de inscripción. Estos dineros, recordemos que fueron a la cuenta privada que tiene la CAU, es decir, que gestionaba Pablo San Martino como presidente. 4.400.000. Yo lo que les pido es que vamos a ver la próxima placa. 4.400.000. Esta es la información que la CAU le entregó a la Intendencia de Montevideo y dice en un total ahí de 4.111.000. Es decir, hay una diferencia de 300.000 pesos entre lo que esta gente que está denunciando sacó las cuentas haciendo esa cuenta que Marcela acaba de decir, multiplicando lo que pagaba cada corredor por la cantidad de corredores, y lo que la CAU le entregó a la Intendencia, hay una diferencia de 300.000 pesos. Ahora vamos a hablar acerca de este balance que realiza la CAU y de qué manera fue realizado. Pero quedémonos con esta diferencia que bien marcabas tú, Gabriel, entre los datos del balance oficial de la CAU y lo que resulta, vamos a decir, de los datos oficiales. Pero no todo es ganancia en las carreras. Organizar este tipo de eventos, quien alguna vez participó sabe de la dimensión que tienen, y por lo tanto también la Intendencia, como organizadora oficial, dispone de determinados servicios, que obviamente tienen un costo, para cada uno de estos eventos. En una información que pudimos acceder por fuentes internas de la Intendencia, ahí estamos viendo los dineros y aclaramos que no es dinero en efectivo, sino servicios por el monto total para las 2 maratones de Montevideo, 1.200.000 pesos, para las 5K de mujeres, 499.034 y para la San Felipe y Santiago 1.079.000. Recordemos que no es dinero constante y sonante, sino son servicios. ¿Cuáles servicios? Por ejemplo, pago de los afiches, baños químicos, trofeos, estructuras de llegada, la carpa VIP, catering para la prensa, es decir, un montón de servicios. Funcionarios, inspectores de tránsito que la Intendencia dispuso y que obviamente el organizador, Pablo San Martino, no iba a tener que costear y pagar porque la Intendencia ya los estaba otorgando. Pero esta no es la única manera de recaudar fondos con este tipo de eventos deportivos. También existen lo que son los sponsors privados. Muchos de ellos se hacen a cambio de un canje, es decir, por ejemplo, una marca de agua que otorga líquido para que se hidraten durante la carrera, pero aparecieron sponsors privados que no estuvieron presentes en anteriores ediciones de las maratones, por ejemplo, que no se sabe cuál fue el acuerdo con el cual llegaron a San Martino porque no hay ningún documento oficial firmado. La Intendencia dice, fuentes de la Intendencia cercanas a Daniel Martínez dicen que la información que se le proporcionó a ellos estaría dando que las firmas que auspiciaron pusieron lo que dijeron que iban a poner, lo que estaba establecido en los contratos. ¿Hay otros contratos que la Intendencia no conoce? Surgirá de la investigación administrativa. Bien, pero además también recordemos que la inscripción oficial se hacía mediante los locales de cobranza de Red Pagos que iban a esa cuenta oficial que gestionaba la CAU, es decir, Pablo San Martino, pero aparecieron una serie de documentos a los cuales también pudimos acceder, donde se constata pagos en efectivo realizados directamente a Pablo San Martino, en este caso por un monto de 51.500 pesos, por parte de la Asociación de Atletas del Uruguay, que le entregó este dinero en efectivo. No sabemos si en verdad este dinero fue volcado al balance que hace la CAU o corrió por otra cuenta. Lo cierto es que no fue por el canal oficial, que debía ser Red Pagos. La Asociación de Atletas lo hizo a modo de simplificar y también por el conocimiento que tenía con Pablo San Martino. Juntaron sus atletas, el dinero que tenían, fueron y se lo entregaron en mano con documento firmado mediante.
Pero en estas carreras, sobre todo en las maratones, no solamente hay una cuestión recreativa, digamos, o deportiva propiamente dicha, sino también que se pagaron premios. Y el propio Pablo San Martino, en diciembre de 2015, en un posteo que realizó en redes sociales, mencionó cuáles iban a ser los montos que iban a estar recibiendo cada uno de los corredores en las diferentes categorías para, bueno, los primeros, del primero al quinto puesto. Así lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Lo cierto es que la semana pasada comenzaron a hacernos llegar denuncias de atletas que participaron en esas competencias, a los cuales se les abonó parcialmente el premio que les correspondía o en algunos casos ni siquiera se les abonó. Esto que estamos viendo en pantalla es una carta de 2 atletas que sacaron tercer y cuarto puesto en la Maratón de Montevideo. Sebastián Sacía sacó cuarto puesto y nunca se le pagó el dinero que le correspondía, y Julio Saroba sacó cuarto puesto y le abonaron 10.000 pesos de los 750 que le correspondían por el lugar. $750. 750 dólares. Pero no es el único caso. También hemos recibido cartas, por ejemplo, de un atleta internacional chileno que participó, Matías Silva Lastra, quien en un mail enviado a una de las federaciones de atletismo de Uruguay indica que no se le pagó, ocupó el segundo lugar y le corresponden 1.500 dólares y solamente le dieron 750, y culmina su carta diciendo: trabajé duro preparando el maratón, entrenando de lunes a domingo para que un señor como San Martino me quite el dinero que me corresponde. Este es un mail que le envió a una de las federaciones que pudimos acceder. 2 atletas peruanas que se enteraron por la prensa de que había una investigación dentro de la organización de las maratones, que sacaron primer y segundo puesto en la categoría femenina, también se comunicaron con la federación en Uruguay para decir que no habían recibido el giro prometido con los premios que debían entregarse. Gaspar Geimonat, del Club Social y Deportivo Andresito del Ejército, sacó primer puesto en la categoría general de la maratón y también reclama que no se le ha pagado su premio. Y en una carta que fue enviada oficialmente a las federaciones dice: siento que fui estafado por este señor San Martino, por la irregularidad que esto presenta y sobre todo por su respuesta. Esta es otra carta que nos hicieron llegar. ¿Y a qué respuesta hace referencia este atleta que habló directamente, se comunicó con San Martino para reclamar su premio? En la Maratón de Montevideo había un sponsor oficial, además de la Intendencia, que era Adidas. Adidas fue el que corrió con los gastos de los chips que llevó cada uno de los atletas. Además se entregó las camisetas para cada uno de los corredores y se encargó, bueno, de todo lo que era la difusión del evento y publicidad. Cuando toman conocimiento los atletas y lo increpan a San Martino dice que Adidas era quien debía pagar estos premios y no estaba liberando el efectivo. La firma internacional obviamente emitió un comunicado al respecto y en un mail enviado a un jerarca de la Intendencia dijo: en ningún lado dice que teníamos que pagar el 50% de los premios monetarios y ni siquiera se mencionó durante todo el transcurso de la organización en la carrera. Siempre quedó muy en claro que era la Intendencia de Montevideo quien se iba a hacer cargo de esos montos. Desligó total responsabilidad, pero obviamente que ante esto la propia Intendencia también a nivel interno hizo las gestiones y bueno, está solicitándole en este caso a quien quedó en lugar de Pablo San Martino en la Confederación Atlética del Uruguay, Marcelo Joafitter, con quien nos comunicamos y no quiso hacer declaraciones, que se abonara el total de los premios prometidos. En el caso de los que se les pagó la mitad, que se le abona el restante, y en el caso de los que no se abonó, se les pague enteramente. Dice: solicitamos se destine de los fondos recaudados al pago de la totalidad de los premios en efectivo y en caso de que se haya entregado una parte, completar la totalidad del premio, y le reitera que esa era responsabilidad de la CAU y era un dinero que debía salir de lo que se recaudó por conceptos de ingresos. De aquellos, recordémoslo, 4 millones y pico que mencionamos al principio, de ahí debían salir los fondos. Y esto no lo sabemos porque la CAU no ha hecho balances. No, la CAU no ha hecho balances. Ahora vamos a estar hablando acerca del funcionamiento interno de la CAU, donde varias federaciones y clubes hacen unas 23 denuncias de que se están violando el estatuto interno de la CAU. Lo cierto es que en el caso de los premios y de la Intendencia,
si nos quedamos con la versión oficial del balance aprobado por la CAU y ese excedente de 500.000 pesos que ellos dicen que es histórico porque en otras oportunidades no hubo. La pregunta es, si sobró dinero, ¿por qué no se le está pagando a los atletas? Pero déjame que te mencione dos casos que no son menores, dos categorías que no son menores en las maratones. Una para no videntes y otra para atletas en silla de ruedas. Nosotros pudimos acceder al testimonio de Miguel Lescano, de Salta, Argentina, que compitió en la categoría silla de ruedas, se trasladó con mucho esfuerzo desde Argentina hasta Uruguay, costeando él mismo los gastos, y nos decía que se le había prometido que se le iba a girar el dinero y todavía está esperando. Podemos escuchar el audio de los que nos decía, bueno, respecto a esta situación. La verdad que no te puedo creer porque se parecía una persona, cuando habló conmigo, parecía una persona honesta, una persona de bien, ¿viste? Y yo creí en su palabra porque él habló conmigo y me dice, mirá Miguel, dice, yo por ahora te doy este dinero y después te giro el resto por Western Union, quédate tranquilo, yo soy un hombre de palabra. Entonces, como me dijo así, yo me vine a la Argentina, me vine a mi casa y bueno, después esperé que me llame, le mandé mensaje en varias oportunidades y no me contestó nada. Bien, ahí escuchábamos la declaración de este atleta de Salta, al cual solamente se le habían dado $300 del total que le correspondía al premio, que eran unos 1.500. Pero a estas denuncias, que tienen que ver con cuestiones más bien monetarias, se suma en realidad la denuncia presentada por el atleta Andrés Zamora, que se presentó la semana pasada de forma pública, quien solicita la nulidad de la última maratón de Montevideo, en la que el atleta de origen cubano, Angelmis Rojas, logró su marca para Río 2016. Para poder entenderlo, Uruguay tiene 3 cupos en atletismo para Río 2016, para los Juegos Olímpicos. 2, el primero y el segundo, ya estaban ocupados por los hermanos Nicolás y Martín Cuestas, y quedaba dirimir cuál iba a ser el atleta que iba a ocupar el tercer puesto. Zamora ya tenía su marca por otra competencia anterior y faltaba ver cuál iba a ser el tiempo que lograba Rojas en la maratón de Montevideo. Para que un circuito como una maratón, por ejemplo, que organiza la Intendencia, se convierta en un circuito oficial y que esa clasificación sirva para competencias internacionales, es necesario que venga un veedor del extranjero con un equipo especializado, que en Uruguay no existe, que mide todo el circuito, y una vez que hace eso, el circuito pasa a ser oficial. En el caso de la maratón de Montevideo, el veedor internacional fue Bernard Conway. Acá estamos viendo el certificado, digamos, y aquí está lo que es el plano certificado por este veedor internacional. Zamora, nosotros estuvimos hablando con el entrenador del atleta, Gustavo Pintos, que nos explicaba que en la denuncia ellos indican que el circuito fue alterado, cosa que no se puede hacer, y que fue alterado la noche anterior de la competencia, y que también hubo irregularidades en el transcurso de la carrera que favorecieron a el atleta de origen cubano. Y retomando una nota de Suplemento Deportivo Referí del Observador, decía que la camioneta que marcaba el camino delante del pelotón no mantenía la distancia reglamentaria con Rojas, y que en definitiva ganó la prueba confiriéndole evidentes beneficios en cuanto a marcar el tren de marcha, protección de viento, entre otras. También Zamora explicó que la denuncia no era contra el atleta, que Rojas corrió en las condiciones y en el circuito que le indicaron, sino contra quien organizó la carrera. Y nuevamente las sospechas recaen sobre Pablo Sanmartino, quien fue el encargado directo de la organización de esas carreras. Pero además de estas irregularidades que mencionamos, vamos a ver una última, duda que hay sobre una carrera organizada y promocionada también por Pablo Sanmartino, y tiene que ver con la carrera solidaria de 5 kilómetros por los damnificados de Dolores. Una guía podemos hacer con todas las irregularidades, ¿no? Bueno, es que últimamente, luego que se dio a conocer el caso, varios atletas se acercaron justamente a presentar sus quejas. Ahí estamos viendo también una publicación de redes sociales, una carrera solidaria de Dolores, 5 kilómetros, y también varias agrupaciones. Esta fue coordinada o realizada en coordinación con la agrupación de atletas del Uruguay, que nuevamente lo que hizo fue juntar el dinero de sus atletas y
se lo iba a dar en mano a San Martino. Estamos hablando de un total de 73.400 pesos. Pero como los meses iban pasando y ese dinero no era reclamado, estaba allí en stand-by, en una cuenta de un banco privado, que vemos ahí un voucher, este dinero hasta hace 2 semanas continuaba en esa cuenta privada que la Asociación de Atletas generó para dejar ese monto allí, porque Pablo San Martino dijo, déjale ahí, aguantá ese dinero ahí. Era para los damnificados de Dolores. Era para los damnificados de Dolores, y meses después de que ocurrió esa tragedia, el dinero no fue destinado a quienes, bueno, eran el objeto de esa carrera. Hasta acá, porque esto, decíamos en un principio, tenía como 2 patas. Una, la que tenía que ver con la organización de las carreras, y otra, lo que fue la administración de San Martino dentro de la Confederación Atlética del Uruguay. Para que ustedes entiendan cómo funciona ese organismo, hay un ejecutivo, un poder ejecutivo, que es encarnado por el presidente, es decir, Pablo San Martino, y 5 neutrales que son de su entera confianza. Y por otro lado, hay un poder legislativo que oficia de contralor, integrado por los clubes, las asociaciones y las federaciones de atletismo del Uruguay. Este consejo, que tendría que ser el contralor, que tendría que saber los dineros que entran y cómo son destinados, no es convocado por Pablo San Martino desde el año 2015. Desde el año pasado ellos desconocen cuáles son los destinos que están teniendo los fondos de las CAU. Y además elaboraron las federaciones un documento con 23 irregularidades estatutarias, que acá las estamos viendo, no las vamos a enumerar a todas porque se nos va el tiempo, pero la más gravísima es que indican que los neutrales, estas 5 personas de confianza de San Martino, son los que venden, compran y administran los bienes de la Confederación. Ahora se supone que van a haber elecciones a fin de mes para ocupar el cargo vacante que dejó San Martino. Y se le está pidiendo a los clubes que voten un balance del cual sale esta cifra que veíamos hoy, que tenía una diferencia de 300.000 pesos en la recaudación de las maratones. Los clubes no vieron ese balance y adelantaron que si no lo analizan antes, no lo van a estar votando porque desconfían del manejo que se estuvo haciendo acerca de estos fondos. Pero además tenemos un tape para hablar, porque no solamente de irregularidades estatutarias está minada la Confederación Atlética del Uruguay, también hay situaciones que van en contra del desempeño de atletas. Y lo que es más grave aún, de los atletas más pobres del país, de las federaciones más sumergidas, en este caso de una que está más alejada de la capital, y que también esto repercute en el desempeño de adolescentes que desde muy pequeños, con muchas dificultades, vienen consiguiendo logros a nivel internacional para Uruguay y que no son apoyados, o por lo menos las imágenes así lo demuestran. La Dirección Nacional de Deporte aportó $689.165 a la Confederación Atlética del Uruguay, dirigida por Pablo San Martino, siendo la segunda con mayor presupuesto asignado. El contralor del Ejecutivo, presidido por San Martino, es el consejo integrado por las federaciones, clubes y asociaciones. Este órgano, que tenía una reunión mensual con el Ejecutivo, no es convocado desde el año pasado. Sabemos lo que se le ha dado porque ha sido publicitado, lo que le dio la Secretaría de Deporte, sabemos algunos ingresos que ha habido por algunas pruebas, pero no sabemos en realidad muchas cosas que han entrado a la federación, porque si no vemos no ver recibos, no ver los papeles en forma concreta, no podemos saber. Sabemos que ha entrado mucho dinero, pero no sabemos en qué directamente se ha invertido. Sin embargo, nunca entró tanta plata en la Confederación. Y eso está registrado en la Secretaría, salió en los diarios, fue la federación que le dieron en el 2014 más dinero en toda la historia. Sin embargo, aunque San Martino fue quien recibió más fondos en la CAU, algunos atletas denuncian que la plata no fue volcada para su preparación. Este es el caso de la Federación de Atletismo de Artigas, donde milita Nicolás Castañeras, saltador de Garrocha, que clasificó a los premios sudamericanos de la juventud en Lima, donde sacó medalla de oro. San Martino les comunicó que había un dinero destinado a la preparación para los Juegos Olímpicos de 2014. Cuando le pregunto, le hago el reclamo de los $4.000 supuestamente que habían para Nicolás Castañares, dice que esos gastos iban a ser repartidos entre 4 atletas para la preparación de los Juegos.
Bien, al tiempo ya me dice que ya no había esa plata. Nosotros, yo haciendo un cálculo, en mayo más o menos, nosotros habíamos gastado unos $500 solamente en lo que eran viaje, comida y hospedaje. Después de su reclamo, a Xavier se le impidió ir al Mundial junto a su atleta. Castañera sacó una medalla olímpica, pero aún la CAU no le había pagado la plata que gastó para su entrenamiento. Pasado un tiempo recibo un documento, que acá lo tengo, que es la ayuda para los atletas, un subsidio de preparación para los Juegos Olímpicos. Es un fondo mensual que nosotros teníamos que haber recibido como preparación para los Juegos. Pero el tema acá es que este documento que fue enviado por Marcelo Jaffiter, mail adjuntado a este documento, quería que nosotros firmásemos este documento en blanco. Es firmarle, enviarle y después ellos declarar la parte financiera. No sé si me estoy explicando. Detrás de eso no sabemos qué cantidad de plata había. Me niego, le mando un mail diciéndole que los datos, faltaban datos en este documento, y él enseguida me llama amenazándome sobre un montón de cuestiones. El atleta vive en un barrio pobre de Artigas y se le diagnosticó desnutrición. Por su situación, los fondos eran vitales para su entrenamiento. El asistente social de él, porque él vive en un barrio bastante carenciado, resulta de que él tiene desnutrición. Y hasta el día de hoy tiene eso. Sufre con eso. Nosotros tratamos de buscar la forma, a través de la Intendencia, a través de diferentes instituciones en Artigas, de que pueda acceder a una alimentación, a vestimenta, etcétera, para que pueda por lo menos entrenar, pueda sobrellevar, mejor dicho, los entrenamientos. Si no, no tiene sentido entrenar y no pueda ni siquiera comer. Nunca son buenas las dictaduras, nunca son buenos los personalismos, nunca son buenas las decisiones de uno. Y yo creo que por ahí, entre la federación que yo conocí o en la que en su momento intentamos dejar, y esta, a mí me asombra, no hay comisión técnica, no hay comisión de mujeres, no hay comisión de estatuto y reglamento, no hay comisión, bueno, son comisiones de trabajo, no hay comisión de desarrollo, no hay comisión pedagógica. Yo creo que lo que hay es un descaecimiento de las garantías y sobre todo de la participación. No son buenas cosas cuando no se participa. En fin. La transparencia de la que hablábamos en el primer bloque, lo importante que es la transparencia dentro de la gestión y la poca transparencia que hay. Y yo me quedo con un dato nada más. Decir que dentro de la CAU hay un programa especial que es destinado a brindar apoyo económico a las federaciones y las escuelas de atletismo más sumergidas. A la de Artigas, veíamos la historia recién de uno de sus atletas, se le ha prometido durante años que se le iban a enviar colchones para lo que es el salto alto, pero podemos ver, estos son los colchones donde estrenan en Artigas la Federación de Atletismo, donde están los chiquilines que después se les reclama que salgan en competencias internacionales con medallas de oro, que la traen, ¿verdad? Porque en el caso de Castañares trajo medalla de oro y medalla de bronce. Ahí es donde entrenan, de esta manera es las que entrenan. Y yo me pregunto entonces, los fondos de la CAU, para los que evidentemente deberían ser utilizados, ¿dónde están? Vamos a ver, muchísimas gracias, Marcela. No, muchísimas gracias, muy claro. Pero para terminar, una cosa que se dijo en el comienzo de este informe, de este tape, San Martino es funcionario de la Intendencia de Montevideo, pero era el presidente de la CAU, y ahí lo que estamos viendo ya no es una cosa que le compete a la Intendencia de Montevideo, sino al Ministerio de Deportes. Estas son las cifras que el Ministerio de Deportes le concede a organizaciones deportivas. Muchas veces para que hagan gastos por fuera de la burocracia del Estado, ahí figura la CAU, es la número 1 con $600.000.
El Ministerio de Deportes le dio al señor Sanmartino 600 lucas verdes para que la administre. Yo creo que a la luz de esto, el Ministerio de Deporte debería también iniciar una investigación administrativa para ver cómo y en qué se gastó esa plata. Se nos ha ido el tiempo, con lo cual primero le pido disculpas. En una causa noble, si fuera una causa noble. Un poco noble, te diría. Con lo cual le anunciamos para la semana que viene un análisis a fondo de lo que está provocando en el sistema político la presencia de Novik. Y además le vamos a anunciar también una nota vinculada al aniversario del 27 de junio del golpe de Estado, una nota bien interesante, no se la pierdan, muchachos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos el jueves próximo, que pasen bien.